nombre es Nicolás Hudson, tengo 26 años, soy de Montevideo y trabajo como tallerista de expresión plástica y muralista. Siempre me gustó expresarme a través del arte, principalmente a través del dibujo y también de la pintura. Allá por el 2009 encontré con la posibilidad y con el disfrute sobre todo de la intervención en las paredes de la ciudad. Primero mis dibujos fueron apareciendo en formato de stencil, que encontré en esa técnica una aplicación ágil, bien rápida. Después me fui animando, primero experimentando con el aerosol, haciendo grafitis, indagando en ese mundo, y luego me adentré más de lleno en el mundo del muralismo, a través del uso de los pinceles, los rodillos y la pintura al agua. Encuentro en el gesto de intervenir en un espacio público, que es de todos y de todas, no solo una gran responsabilidad, sino una forma de activismo artístico, entendiendo la capacidad y el poder transformador que puede llegar a tener ese acto. He trabajado coordinando talleres con características bien diversas, desde clubes de niños hasta dentro de un shopping en vacaciones, incluso en otros países, hablando otros idiomas. Poder disponer una escena y acompañarla promoviendo el desarrollo de la creatividad, la expresión y diversión en diferentes personas de las más variadas edades y contextos es algo que me llena de gratitud. En estos talleres, mi intención va a ser transmitir diferentes conocimientos que juntos puedan sentar las bases de una mirada crítica e informada a la hora de generar un diseño, en este caso pensado para trasladar al lenguaje del stencil. Entender qué herramientas son necesarias y en qué caso aplicarlas. También problematizar las decisiones en cuanto a diseño y composición. Se pretende saber llegar a un resultado final que esté fundamentado, tenga un sustento en la serie de videos que vamos a compartir a continuación. Soy de Montevideo y trabajo como tallerista de expresión plástica y muralista. Siempre me gustó expresarme a través del arte, principalmente a través del dibujo y también de la pintura. Allá por el 2009 encontré con la posibilidad y con el disfrute sobre todo de la intervención en las paredes de la ciudad. Primero mis dibujos fueron apareciendo en formato de stencil, que encontré en esa técnica una aplicación ágil, bien rápida. Después me fui animando, primero experimentando con el aerosol, haciendo grafitis, indagando en ese mundo, y luego me adentré más de lleno en el mundo del muralismo, a través del uso de los pinceles, los rodillos y la pintura al agua. Encuentro en el gesto de intervenir en un espacio público, que es de todos y de todas, no solo una gran responsabilidad, sino una forma de activismo artístico, entendiendo la capacidad y el poder transformador que puede llegar a tener ese acto. He trabajado coordinando talleres con características bien diversas, desde clubes de niños hasta dentro de un shopping en vacaciones, incluso en otros países, hablando otros idiomas. Poder disponer una escena y acompañarla promoviendo el desarrollo de la creatividad, la expresión y diversión en diferentes personas de las más variadas edades y contextos es algo que me llena de gratitud. En estos talleres, mi intención va a ser transmitir diferentes conocimientos que juntos puedan sentar las bases de una mirada crítica e informada a la hora de generar un diseño, en este caso pensado para trasladar al lenguaje del stencil. Entender qué herramientas son necesarias y en qué caso aplicarlas. También problematizar las decisiones en cuanto a diseño y composición. Se pretende saber llegar a un resultado final que esté fundamentado, tenga un sustento en la serie de videos que vamos a compartir a continuación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro de lo que son los talleres de stencil y grabado. Diferentes encuentros en los que compartimos no solo un contenido interesante y relacionado teórico, sino también diferentes ejercicios prácticos que van acompañando estas propuestas, ¿sí? Y van mejorando esta técnica, esta increíble técnica que es el stencil y el grabado. Así que vamos a ver los materiales que precisamos para este tercer taller. Para el tercer taller vamos a precisar lápices y gomas, regla,
trinchetas bien afiladas y también tijera, porque vamos a estar recortando revistas que preferentemente tengan imágenes fotográficas, cascola o cola vinílica, pinturas, los colores primarios, pinturas que tienen que ser al agua, acrílicos, témperas al agua, pinceles de diferentes grosores, de pelo blando, bandejas de espuma plus para realizar mezclas de colores y hojas blancas de preferentemente un grosor mayor al de una hoja de impresora. Comencemos entonces a hablar de los colores. Y bueno, para eso es importante conocer, bueno, para quienes ya conocen, aprovechar para repasar, la existencia de esto que se denomina el círculo cromático, que básicamente, bueno, es la representación de los colores enmarcados dentro de una figura geométrica, en este caso un círculo, pero lo podemos encontrar también enmarcado dentro de otras figuras geométricas. En el mismo podemos encontrar las diferentes paletas de colores, como es la de los primarios, que es el rojo, el amarillo y el azul. También podemos ver la de los secundarios, que bueno, resulta de la mezcla de esos colores mencionados anteriormente, lo de los primarios. Y bueno, podemos mencionar, ya que estamos, las mezclas, ¿sí? Del amarillo y el rojo obtenemos el naranja, del azul y el amarillo obtenemos el verde, y por último, si mezclamos el rojo y el azul, obtenemos el violeta. Y un pique para obtener un buen violeta, o por lo menos a mí cuando me complica un poco la preparación de ese color en particular y el marrón, lo que hago en lugar de utilizar el rojo es utilizar el magenta, ¿sí? Porque a partir de la mezcla del magenta con el azul se obtienen visualmente un violeta mucho más atractivo que partiendo del rojo. Cuando el círculo cromático se representa escalonado, puede estar dividido de 12, 24 y hasta 48 colores, usualmente. Si no, de la otra manera que lo podemos encontrar es en un formato de degradé, que para quienes no sepan lo que es un degradé, es esa transición suave que hay de un color a otro color, cuando no se percibe donde hay un límite claro. Sí, eso se utiliza mucho en la pintura. Cuando pensamos también justamente en lo que es la pintura, el opuesto de un degradé, ahora así como más actualmente se podría hablar de un posterizado. Cuando estamos hablando de una imagen posterizada, por ejemplo, referida puntualmente a lo que es el uso del color, tenemos ese choque de un color contra otro color y no una transición suave que haga una mezcla de un color 1 al color 2. A la hora de pintar, en este caso, son diferentes decisiones estéticas que se pueden optar por elegir. A su vez, siguiendo con esto de las diferentes agrupaciones, según las características de los colores, encontramos la paleta de colores cálida, que es la formada por ejemplo, los rojos, amarillos, los naranjas. También tenemos la fría, que son los verdes, los azules, violetas, los celestes. Y bueno, y para ejemplificar eso vamos a traer un ejemplo de un artista español que hizo bastante obra acá en nuestro país. Es el caso de César, y en estos ejemplos que estamos visualizando ahora en este momento, él claramente utiliza específicamente para la resolución de la totalidad del diseño estas paletas de las cuales estamos hablando ahora. La paleta fría en todas sus combinaciones, matices y demás, la cálida, y después una tercera imagen en donde combina ambas paletas, ¿sí? Está bueno también saber que los colores fríos alejan y los colores cálidos acercan. Eso a nivel visual óptico es una sensación que transmiten estos diferentes colores. Siguiendo con otras paletas que podemos encontrar, está la de los análogos, que básicamente son los que se encuentran a ambos lados de cualquier color dentro del círculo cromático. Elijamos uno de los colores, y los que se encuentran a su izquierda y su derecha, esos serían los colores análogos de ese que elegimos. Y bueno, y como última paleta que vamos a estar mencionando ahora es la de los complementarios, que es la que son los opuestos dentro del círculo cromático. Volviendo a la transmisión y cómo influyen en la impresión y en las emociones
los colores y estas diferentes paletas, eso que mencionábamos de que los fríos alejan y generan profundidad a diferencia de los cálidos. Tenemos diferentes paletas altas y bajas, por ejemplo, ¿sí? Y como a modo de ejemplo tenemos el caso de Gurí, que es un argentino, ¿sí? Que él utiliza una paleta muy alta de colores, vibrante, ¿sí? que transmite ciertas sensaciones de alegría, de dinamismo. Y por otro lado tenemos el caso, por ejemplo, de lo que es la obra de Pastel, otro argentino muralista, que utiliza una paleta baja de colores, ¿sí? En la composición y en las mezclas seguramente le añade bastante carga de blanco y de negro, no utiliza esos colores así puros como vendrían, sino que genera como esas mezclas, ¿sí? Y el resultado es bien diferente. No quiere decir que uno sea mejor o peor que otro, ambos son sumamente válidos, pero ambos también apuntan a transmitir y a representar mensajes totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, en cuanto a las decisiones de diseño, está bueno siempre tener presente qué es lo que queremos comunicar, porque tenemos que saber que siempre todas las decisiones que tomemos van a estar comunicando algún mensaje puntualmente, y los colores no es un tema menor. Así que a prestarle atención a eso y tomar buenas decisiones acertadas y que tengan una base. A la hora de enfrentarse a preparar una mezcla de colores, está bueno tener en cuenta, para evitar preparar una buena cantidad inesperada de litros y litros de pintura, que siempre vamos a partir del color claro al que le vamos a agregar el color oscuro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, que preparar un verde, no vamos a partir de la utilización primero del azul al que le vamos a añadir amarillo, sino al revés. Al amarillo le vamos a agregar, que es el color claro, el color azul, que es el color oscuro. De esa manera nos vamos a asegurar de que vamos a poder llegar al tono que queremos, ¿sí? Y no nos vamos a pasar o no nos va a llevar un montón de litros de amarillo para poder llegar al verde que queríamos obtener. Así que bueno, como para ir cerrando esto de los colores y ya pasar a la primera actividad, comentar, bueno, un artista muy influyente en lo que fue la historia del arte, que fue Kandinsky, ¿sí? Y él tiene un estudio sobre los colores y las reacciones en el organismo, y él lo que dice es: el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado, el alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. Así que ahora, sin más, vamos a ponernos manos a la obra, y la propuesta es la siguiente. Pensando, por ejemplo, en lo que es la paleta de colores análogos, vamos a elegir alguno de los colores dentro del círculo cromático y vamos a proponernos experimentar, ponernos en el desafío, enfrentarnos a ese desafío de preparar las mezclas de colores, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que estuvimos conversando. Entonces, dentro de lo que es el círculo cromático, elegir la paleta de colores análogo y preparar 2 o 3 combinaciones de estos 3 colores que componen la paleta de colores análogos. Por último, en esto de las mezclas y las preparaciones de colores, porque también está bueno saber que no siempre los colores ya vienen preparados, y que nosotros, teniendo los primarios más blanco y negro, eso ya nos permite tener una gama amplia de colores, de diferentes tonos, de diferentes matices, ¿sí? Entonces, por último, lo que está bueno saber cuando estamos a la hora de enfrentarnos a la hora de preparar una mezcla, supongamos que queremos hacer un verde y tomamos justamente el amarillo y el azul, nunca lo que vamos a hacer es agregar el color oscuro, en este caso el azul, al claro, en este caso el amarillo. Siempre partimos en este caso oscureciendo el color claro. Al color claro es el que le vamos agregando el color oscuro. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil llegar al color que queremos por ese camino y no por el inverso. Capaz que terminamos preparando un montón de litros y nunca llegamos a la coloración que queríamos si arrancábamos agregándole el color claro al oscuro. Eso por un lado. Y por otro lado, en el mundo de lo que es la pintura,
cuando pensamos, por ejemplo, en realizar, y ahí volvemos a esto del círculo cromático y la posición y la ubicación de los colores, cuando queremos, por ejemplo, representar sombras, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en la pintura de un rostro, lo que tendemos a utilizar es el complementario, ¿sí? El complementario es el opuesto, ¿sí? En posición en el círculo cromático, ¿sí? Si queremos hacer la sombra de un color, ¿sí? No vamos directamente al negro, más allá de que pueda ser por opción personal una decisión, pero sí vamos al opuesto en el círculo cromático para realizar la sombra de ese color. Así que ahora la propuesta para esta primera parte del taller es seleccionar alguna de las paletas de colores, ¿sí? Y jugar y ensayar un poco, enfrentarse, meter las manos en esto de la preparación de colores, ¿sí? Y elegir una paleta de colores, prepararla, puede ser quizás aquí en alguna bandejita que tengan ahí para reutilizar de plástico, ¿sí? Y con esa paleta después aplicarla a los stencils que hayamos generado del taller anterior, esos stencils que nos invitaban a tener más de una tinta. Bueno, con esta paleta que nosotros ahora generemos, yo por ejemplo ahora me voy a poner a preparar una de colores análogos. Entonces, con esa paleta de colores análogos, lo que podemos hacer es intervenir un stencil que tengamos a 3 tintas, ¿sí? Que hayamos pensado para 3 colores. Fíjense, yo acá puse en iguales cantidades el color amarillo, partiendo del color claro. Lo que voy a hacer ahora es agregarle rojo, ¿sí? Acuérdense que el análogo era el que estaba antes y el que estaba después. Yo voy a elegir, por ejemplo, acá voy a preparar un naranja, que va a ser mi color del medio, ¿sí? Y un naranja un poco más rojizo, que esté más cerca del rojo, para el análogo que está hacia el lado opuesto del amarillo. Así que con estos 3 colores, yo ahora lo que voy a hacer es intervenir el stencil que haya generado para 3 tintas. Además del color, es importante tener en consideración la composición y las estructuras, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de estructuras? Pensando a la hora de diseñar algo. Bueno, es a cómo nosotros concebimos ese espacio, esa área de trabajo y cómo resolvemos la incorporación de los diferentes elementos dentro de esa área de trabajo, ¿sí? Nosotros podemos considerar que esos elementos, tener en cuenta que tienen diferentes pesos, ¿sí? Que cuentan con diferente presencia en esta área de trabajo. Entonces podemos, por ejemplo, pensar en 2 tipos de estructuras, ¿sí? Que plantean, por ejemplo, la asimetría y la simetría, ¿sí? Si contamos con un área de trabajo, por ejemplo, rectangular, como esta que estoy dibujando aquí,
Un ejemplo de simetría y de asimetría se vería de la siguiente forma. Si nuestro elemento son círculos y tenemos dos círculos de diferentes tamaños, una composición simétrica que transmite, por ejemplo, orden, ¿sí? que tiene determinadas asociaciones, se vería de esta forma. Hay un eje central vertical que puede ser vertical, horizontal, y los elementos están centrados en igual proporción, con igual distribución a ambos lados de ese eje central. Asimetría, que sería lo contrario a la simetría, se vería, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Ahí, en contraposición con la transmisión de orden, acá sería lo opuesto, ¿sí? Entonces hay que ver en la elección de las diferentes estructuras que podemos tener ahí a la mano, qué es lo que nosotros queremos transmitir y cuál es nuestra intención para así ir por el camino correcto, ¿sí? Otros ejemplos quizás más utilizados dentro del mundo, por ejemplo, fotográfico, es la regla de los tercios. La regla de los tercios es otra forma de organizar el espacio, y no solo de organizar el espacio, sino de ubicar los elementos con determinada lógica dentro de ese espacio. La regla de los tercios se vería de esta forma, ¿sí? Compuesta por dos ejes verticales y dos ejes horizontales. Las intersecciones de esos ejes, que serían, lo voy a hacer con otro color, que serían este y estos dos de aquí, serían los puntos de mayor interés. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de los tercios? Que todos los elementos que nosotros ubiquemos, ¿sí?, apoyados, que coincidan en alguno de estos cuatro puntos de las intersecciones de ascendentes y horizontales, van a captar mayor nuestra atención, ¿sí? Y no solo podemos hacer uso de esos puntos de las intersecciones, sino también de alguna de esas rectas, ¿sí? Entonces podemos ubicar un elemento aquí vertical que esté apoyado, que coincida, ¿sí?, que vaya acá sobre esta línea ascendente, y algún otro elemento dentro de los puntos de las intersecciones. Ese sería el uso de otra de las estructuras posibles, como es la regla de los tercios. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, que nuestros elementos, llamémosle elementos a los diferentes objetos de dibujo que puede tener nuestra composición, teniendo en cuenta que esos diferentes elementos cuentan con diferente presencia en base al peso, a su protagonismo dentro de nuestra composición, podemos ubicarlos teniendo en cuenta que estén regidos por estas diferentes estructuras, formas de organizar el área de trabajo, el espacio, ¿sí? Entonces, repasando estas tres que vimos, cuando queremos transmitir mayor dinamismo, capaz que podemos tender a una asimetría, ¿sí?, que una asimetría tiende al uso de las diagonales, ¿sí? Cuando queremos algo un poco más estructurado, podemos pensar en la simetría, ¿sí?, y en ese uso de las rectas. Y después también, como otra alternativa, hay otras estructuras, y vimos el caso de una muy utilizada en el mundo de la fotografía, como es la regla de los tercios. Otra muy conocida también y que viene formando parte de la historia es lo que es la sección áurea, ¿sí?, que lo podemos encontrar tanto en la fotografía, la pintura, también como en elementos de la naturaleza. Entonces, para cerrar esta propuesta de composición y estructura, vamos a partir de este formato de hoja, ¿sí?, que cuando también hablamos de esto de la composición y las estructuras, siempre hay que tener en cuenta el área que vamos a intervenir, para que en función de eso nosotros después compongamos la imagen. No es lo mismo intervenir, como vimos en los anteriores ejemplos, una bolsa de bizcochos que tiene determinado formato, o una bandeja que no solo tiene determinado formato similar a esta hoja, sino que también cuenta con unas paredes laterales. Y así como veíamos en el primer video de Bansky, que lo que decía era que él inteligentemente buscaba los lugares en los que generaba sus intervenciones que tuviesen relación con el entorno, ¿sí?, y esa inteligencia a la hora de buscar ese lugar
y que interactúe y que conviva de alguna forma con el diseño, bueno, nosotros la invitación es un poco también a eso, a pararnos de antemano, ver cuáles son las características, cuál es el formato, ¿sí? Cuando hablamos de formato son las medidas, ¿sí? Por ejemplo, formato A4, A3, ¿sí? Y en función de eso empezar a resolver dónde vamos y de qué manera vamos a ubicar los elementos en función de lo que queremos también transmitir. Parece muy complicado, pero son cosas que a medida que las vamos incorporando después ya salen más fluidas. Entonces, partiendo de una hoja blanca, ¿sí? De cualquier formato, la invitación es a que con diferentes revistas, preferentemente que contengan una buena carga de fotografías, ¿sí? Vamos a hacer un collage. Un collage es aquella técnica que genera una composición de imágenes a partir del recorte de las mismas y la transformación, ¿sí? Y generando una nueva imagen a partir de la sumatoria de todas las anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar de manera arbitraria en un principio en diferentes revistas que tengamos a mano, ir recortando, hacer un buen acervo, una buena cantidad de imágenes y después empezar a jugar, no sin antes haber elegido y haber diagramado con lápiz suavecito una de las estructuras para que nos sirva de guía y en función de eso después empecemos a colocar nuestras imágenes recortadas. Así que con esto ya cerramos el tercer encuentro, que estuvimos hablando un poquito de conocimientos a grandes rasgos de lo que es el uso del color, diferentes paletas, en qué momento utilizarlas, con qué intención utilizar y elegir esos diferentes colores. Ahora estuvimos viendo un poco lo que son estructuras y composición. Entonces, para cerrar, empecemos a hilvanar todos esos conocimientos teóricos que estamos empezando a incorporar o que ya tenemos incorporados y lo estamos refrescando. Y a la hora de enfrentarnos a un lienzo en blanco o de encarar algún proyecto, atemos todos esos cabos y traigamos todos esos conocimientos para que el resultado final tenga más solidez y esté más consolidado en cuanto al sustento teórico y lo que fundamente. Así que vamos arriba, espero les haya gustado y bueno, nos vemos en el cuarto video de estos talleres virtuales de stencil y grabado. Paso a compartir dos videos. El primero es de una intervención realizada en el 2014 y el segundo es el video resumen del documental del proyecto Pintando las veredas de tu ciudad. En ambas participé y los comparto a modo de tener en cuenta un poco todo lo hablado respecto a las mezclas de color, a la intención del uso de color, la transmisión de sensaciones, paletas de colores, en qué caso, de qué manera se utilizan y tratar de descifrar esas y de decodificar ese por detrás, digamos, del uso del color. También tener en cuenta las estructuras, la composición, la ubicación de los elementos, hacer un repasito de todo lo que estuvimos conversando, se estuvo diciendo en el video, y tratar de identificar en estas dos experiencias, en estos dos registros audiovisuales, esto que se estuvo conversando.